muchos, bienvenidos al Café Filosófico. Hoy ya tenemos el tema: ¿existe una racionalidad andina y otra racionalidad costeña? Acabo de Carlos Chavarro. Se habla mucho de una supuesta racionalidad andina, la cual sería distinta a otras racionalidades, como por ejemplo la racionalidad criolla o la racionalidad occidental. La racionalidad andina, según este supuesto, tendría que ser de carácter mítico e implicaría una comprensión del hombre de sí mismo como contribuyendo con la naturaleza que lo rodea, y no como individuo, sino como parte de una colectividad. Por otra parte, el criollo, de la racionalidad criolla, sería distinta, porque el criollo tendría una racionalidad distinta, más individualista y más próxima a la racionalidad occidental, la cual, por su parte, según esta visión de diferentes racionalidades, es una racionalidad de carácter más científico, más calculante y más lógica. Bases científicos que finalmente el rescate de los valores culturales no es más que parte de una lucha política por conservar el poder o por transformar el gobierno. Parte de la cuestión propagandística, política, ¿no? Pasamos a la segunda parte del café, que consiste, ya saben ustedes, en el debate propiamente dicho. ¿Alguna intervención? ¿De momento? Eso está hasta en Centroamérica, acá también hay ese concepto dentro de la racionalidad andina. Entonces, ¿cómo podríamos decir que es un uso limitado de la racionalidad si supuestamente ellos tienen ellos han manejado cierta capacidad sensorial que nosotros desgraciadamente en el mundo occidental no consideramos? ¿Cómo podríamos considerar que ellos tienen un manejo limitado? Por racionalidad andina, y por racionalidad andina se entiende eso que tú estás diciendo, que la serpiente emplumada, que el apu y una serie de cuestiones míticas que no tienen por qué ser consideradas como todas las racionalidades, son las mismas racionalidades, nuestra razón es universal, y la racionalidad andina solo sería aquellos ejemplos que muestran cómo la razón universal se plasma en el caso peruano, ¿no? En el caso de todas las producciones científicas, racionales, intelectuales que han habido harto en la región andina, ¿no? Eso sería la racionalidad andina, ¿no? Demuestra en varios de sus libros que todos los alcances y avances técnicos de las diversas culturas premodernas en el mundo, desde la fenicia, mesopotámica, babilónica, egipcia y todas las demás que podemos acordarnos, todos los avances científicos o técnicos estaban supeditados a una cosmovisión religiosa. Es innegable que Oriente piensa diferente que Occidente, y no podemos estar diciendo que se trata de una misma racionalidad. Hay mitos, hay una serie de conclusiones ilógicas que uno saca, eso debe sabernos acá el amigo Garbage. Psicológicamente, sin necesidad de pertenecer a diferentes culturas, nosotros tenemos una serie de trabas, ¿no? Hay cosas que no las podemos verbalizar, no podemos ni siquiera pensarlas, porque hay cuestiones, tenemos barreras psicológicas, cada uno en todas las culturas del mundo tiene barreras psicológicas que impiden que uno piense racionalmente en determinado sentido, porque hay experiencias ahí que lo pagan a uno. Y eso Pero eso prueba, digamos, que no se trata de la superación de una cosa por otra. Vamos a suponer de que en el mundo andino no hubiesen venido los europeos y que estos, los andinos, se hubiesen desarrollado científicamente mucho más de lo que hicieron e incluso a sobrepasar el nivel científico, tecnológico que hay incluso hoy en día en el mundo occidental, digamos. ¿Hubiesen, por lo tanto, abandonado su visión mítica de la vida? No lo dudo. La ciencia, más bien, me parece, tendría que ver con el aspecto racional, con el aspecto lógico, como tú me has dicho. Pero ¿qué es lo que nos da el mito? El mito más bien explota toda esa parte subconsciente, inconsciente, que alude a los temores, fantasías, y que, claro, lógicamente son gastos muchos de ellos. Por ejemplo,
una recapitulación muy breve de lo que a mí me parece que podrían ser mitos, ¿no? Por ejemplo, la creencia infundada completamente, ¿no?, de que cuanto más hijos tiene un hombre, es más hombre. Es un mito común y corriente en la sociedad urbana actual, y también andina de alguna manera, ¿no? La confianza más allá de toda, casi ciega, en el extranjero, sobre una desconfianza más bien en el congresional. Por ejemplo, esa consecuencia cristiana, por ejemplo, del amor sacrificado, ¿no?, que para que el amor sea bueno, tiene que ser sacrificado, ¿no? Es una cosa infundada, realmente sonsa muchas veces, ¿no? Ustedes son testigos de cómo ha sido utilizada la palabra racionalidad en términos diferentes. Por ejemplo, hemos hablado de racionalidad, hemos oído hablar como el desarrollo de una actividad científica. Y de ahí se ha apuntado que, por ejemplo, los andinos o los pueblos andinos no tenían una racionalidad porque no tenían un desarrollo científico, o supuestamente no lo tenían. Y otros han querido sostener que sí lo tenían. Entonces, ahí todos hemos entendido que por racionalidad se entiende el desarrollo de la actividad científica. Sin embargo, en otro momento se ha hablado que la racionalidad se ha presentado como una especie de orientación en el uso de la razón. Se ha hablado en otro momento de racionalidad como una lógica particular. En otro momento se ha hablado de racionalidad referida a los contenidos de las creencias imperantes. Se ha hablado como una manera de pensar cuando, por ejemplo, Gustavo ha dicho de que Oriente piensa diferente de Occidente. Dice, hay racionalidades distintas. Por ejemplo, Oriente piensa diferente de Occidente. Entonces, ¿cómo está entendiendo racionalidad? Como una manera de pensar. Entonces, es racionalidad el desarrollo de una actividad científica. Entendemos como racionalidad una manera particular de lógica. Entendemos como racionalidad el uso de la razón, la orientación en el uso de la razón. Entendemos como racionalidad los fines para los cuales se usa la razón. Cuando no se tiene una idea clara, conceptual, se cae en toda esta confusión. Si es que se entiende la racionalidad como cosmovisión, que no como la estamos entendiendo acá, también de todos modos había el problema de que no todos en una sociedad piensan igual. Claro, hay un núcleo alrededor del cual la mayoría piensa en un sentido, pero no todos, incluso los intelectuales científicos, no piensan en ese sentido. De todos modos, hay que reivindicar esa cosmovisión, en este caso andina, por cuestiones políticas, porque la contraparte está tratando de aniquilar, de denigrar esa cultura, en nuestro caso la cultura andina, como un método de propaganda para que nosotros nos autopensamos de que somos inferiores, y por eso, por estrategias políticas, es necesario reivindicarlo, sin olvidarnos de que es una estrategia meramente política, y no creyéndonos que realmente ya pues, somos mejores que todos los demás, o que los demás son despreciables, ¿no? Eso es Estamos en la última parte del café donde diremos en los temas para la próxima sesión. Buenas noches. Pero de hecho ningún argumento. ¿Es verdad o es falso? Dice, tú no lo entiendes. Dice, tú no lo entiendes. Dice, no lo entiendes. Se reduce la élite. Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que un niño no puede ser feliz dentro de una sociedad desdichada. Yo